Para entender cómo llegamos a Jujutsu Kaisen, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Todo comenzó con el one-shot Kamishiro Sousa en el 2014. Desde entonces quedó claro que Gege Akutami no es precisamente un creador de tramas simples. Este fue su primer trabajo y es una pequeña ventana a sus ideas alocadas que tendría en el futuro, incluyendo a un personaje que, si te fijas bien, se parece un poquito a Goyo. Luego de esto, en el 2015, Gege lanzó otro one-shot titulado Número 9, donde ya podemos empezar a sentir de manera un poco más palpable lo que luego sería Jujutsu Kaisen. La trama de Nae en esta historia tiene muchos paralelismos con la vida de Yuta, el protagonista de Jujutsu Kaisen 0. Sí, ese es Yuta todopoderoso. Finalmente, para 2016 llegó Nikai Bongai Barabarahura, un trabajo que ya empieza a darnos pistas muchísimo más claras de lo que vendría. Aquí vemos tanto la evolución del estilo artístico como la evolución de los diseños de los personajes. El protagonista de este one shot comparte un parecido físico con Itadori, y hasta hay una chica que parece simplemente la versión temprana de Novara. También aparece un villano que, siendo honesto, se parece mucho al Mojanalgas, pero un poco de bajo presupuesto. A pesar de estas similitudes y avances, el one shot no tuvo el éxito esperado, hasta que Gege finalmente encontró su fórmula ganadora con Jujutsu Kaisen 0. Jujutsu Kaisen 0 es una excelente introducción al mundo de la hechicería. Si lo lees primero, notarás que el dibujo no es el más prolijo y que el grupo de estudiantes no son tan interesantes, o al menos para mantener todo un manga de más de 29 tomos, pero el planteamiento es muy bueno. De hecho, es la forma más épica de iniciar su historia, y por suerte hoy en día existe una película que también se llama Jujutsu Kaisen 0, y si es lo primero que vas a ver sobre Jujutsu Kaisen, estoy seguro que vas a necesitar más. Jujutsu Kaisen significa muchas cosas, pero sobre todo significa guerra de maldiciones. ¿Qué? ¿Esperaba que les diera una mejor respuesta? Bueno, vamos a ver si esto les gusta más. Jujutsu significa algo así como artes malditas o técnicas malditas, y Kaisen significa algo así como batalla continua. Esto es solo un nombre genérico que nos dice exactamente lo que vamos a recibir, como cuando vemos Naruto y nos dan muchos Narutos. Y entonces no faltará el crítico de turno que nos va a hablar sobre lo simple que es y bla bla bla. Es un shonen. Pero bueno, primero expliquemos qué es un shonen. El shonen es un género del anime donde un chico con 0 habilidades decide que quiere ser el más fuerte del mundo. Así que, bueno, prepárate para ver entrenamientos interminables, peleas épicas y al protagonista gritando mucho, sobre todo si ves Black Clover. Y por supuesto, cada que parece que va a perder, sorpresa, se va a sacar un poder secreto de la manga que ni él sabía que tenía. Hablando un poco más serio, el shonen hace referencia a obras dirigidas a un público joven masculino, generalmente entre los 8 y 18 años. Sus temáticas por lo general van de aventuras, acción, crecimiento personal, y ya que estamos... En teoría, Shin Takarajima sería el primer shonen por los lejanos años de 1947, aunque en esta época no existían esas etiquetas como shonen, shoujo, etc. Desde este manga se empezarían a establecer los estilos cinematográficos en sus viñetas, y esto es algo obvio si les dijera quién lo hizo. Por supuesto, estoy hablando del maestro Osamu Tezuka, quien años después daría inicio al shonen, tal y como lo conocemos con Astro Boy en 1951, y quien de hecho tuvo más de 11 obras shonen antes de que alguien intentara hacer un shonen en 1954. Por si les da curiosidad, este es Kadou Suzunosuke, quien de hecho fue tan exitoso que también tuvo múltiples adaptaciones entre radiodramas, live action, dramas televisivos e incluso animes. Los shonens fueron por mucho tiempo el género más predominante, porque simplemente cumplían el propósito de tomar a la audiencia joven y hacerlos sentir poderosos y con ánimos de mejorar su vida de paso. Actualmente, según mis malas cuentas, deben existir más o menos unos 1900 shonens en el anime y más de 6000 en el manga, así que aquí no vamos a decir que Jujutsu Kaisen inventó la rueda. Este es el segundo género más grande del anime, justo debajo de los Kodomo, o anime para niños, para los que no lo sabían. Ahora, los shonens hace mucho tiempo dejaron de ser algo nuevo. El shonen es la boy band del anime. Es tan popular porque está hecho para ser viral, para conquistar en todas partes y hacerse masivo, y vender deliciosos DVDs. Oh sí, dame más Blu-rays, bebé. Entonces, esto de decir que un shonen es el único y diferente es como decir que mi boy band favorita es diferente porque una vez tocaron una canción de los Beatles. No es diferente a las otras 2000 boy bands, así que con calma, esto tiene altas y bajas. Lo principal es que aprendas a disfrutar de lo que te gusta. Nada es mejor
O peor, si algo te gusta, míralo. Si no te gusta, no lo mires. Y más importante, si yo digo que es bueno, debe ser tu favorito. Ok, no. Con esto solo quiero que entiendas antes de empezar que todos tenemos opiniones diferentes y todas son válidas. Ahora sí, voy a hacer un breve paréntesis para que tengan una mini guía por si quieren consumir todo lo que tiene Jujutsu Kaisen antes de que yo les haga 1.000.000 de spoilers. Entonces, este es el orden cronológico. Primero, Jujutsu Kaisen temporada 2, capítulos del 1 al 5. Después, Jujutsu Kaisen 0. Luego, Jujutsu Kaisen temporada 1 completa. Luego de eso, si te gusta leer y quieres algo más light, puedes empezar por sus 2 novelas ligeras. Después de eso, sigue la temporada 2 de los capítulos 6 en adelante. Y una vez la termines, y si quieres seguir con el manga, tienes que empezarlo a partir del capítulo 140. Y eso es todo lo que necesitas para no spoilearte con este video. Y sobre todo ver de forma cronológica todo lo que es Jujutsu Kaisen hasta el día de hoy. Repito, hasta el día de hoy, quién sabe si saldrá Jujutsu Kaisen Shippuden en el futuro. Aunque con ese final que nos dio no creo. Ahora sí, vamos a hablar sin miedo. Encontraron a Don Gojo. Jujutsu Kaisen es una obra extremadamente interesante. Gege ha hablado en las entrevistas que ha hecho cómo quería hacer algo como Naruto, pero si se llevara mal con el espíritu en su interior. Y este extraño juego que tiene Itadori y Sukuna son una de las cosas más exquisitas. Y sí, seguramente existen más así, pero yo en estos momentos no tengo ninguno en mi cabeza. Y es que esto es solo un inicio de algo mucho más interesante. Jujutsu Kaisen fue parte del trío oscuro del shonen, en donde se encontraban cosas como Chainsaw Man o Hell's Parade. Y esto no es gratuito. En su momento ver cómo a tu protagonista lo maltrataban de esa forma no era algo tan normal, ¿saben? Sí, Naruto sufrió, pero ¿acaso tuvo que vender sus órganos para pagarle una deuda a su padre? O bueno, Ichigo, por ejemplo, perdió a su madre por su propia culpa porque atrajo Holtz con su energía maldita. Pero ¿acaso tuvo que ver cómo desviven a su mejor amiga, a su mentor, encierran a su profesora en una tremenda prisión y terminan como la persona más buscada en menos de una hora? ¿Ah? Y sí, ya sé, Nobara en realidad está viva. Pero bueno, él no lo sabía en esos momentos, ¿o sí? Jujutsu Kaisen tiene algo de magia, ¿lo entienden? ¿Magia? El mundo se siente demasiado vivo, está lleno de personas extraordinarias que pueden encontrarse en cualquier parte, incluso en el final con ese chico que agranda los ojos. Y de hecho, eso mismo es lo que hace que los hechiceros puedan tomar decisiones drásticas por sus propias condiciones actuales de vida. Un claro ejemplo de esto es Geto, dueño y señor del hoyo de Gojo. Al encontrar el mundo tan corrupto termina cambiando y se da cuenta de la maquinaria detrás de todo esto y no la soporta. Y se enfrentaría a este mundo, que sus métodos sean un poco cuestionables, ya dependen de cada quien. Es complicado hablar solo de una cosa de Jujutsu Kaisen. Tienen arcos buenísimos, como por ejemplo el del recipiente de plasma estelar o el tan conocido arco de Shibuya. Pero también tienen unos más descuidados o un tanto aburridos, como por ejemplo todo lo que sucedió después de la muerte de Gojo. Lo que siento que podía suceder es que su fandom estaba en su peak. Todo se dividió en dos bandos, los que apoyaban a Sukuna y los inteligentes que apoyábamos a Gojo. Y la verdad es que fue bastante divertido haber vivido semana con semana, como habían batallas campales en los comentarios de los leaks, ya sea tanto por Twitter o incluso por TikTok o Facebook. De verdad parecería que sería la cúspide del cine. Todos hablábamos de esto, incluso personas que no sabían mucho del anime. Y todo cambió un día cuando Gojo murió. Encontraron a Don Gojo. One Piece creería que rompió el internet, pero la muerte de Gojo, siendo algo tan de nicho, de pura gente rara que leemos mangas, se convirtió en un evento cultural tan fuerte que incluso en Chile convirtieron un mural en un altar. Esto realmente empezó a mover a la gente. Yo recuerdo que en ese momento todo se detuvo. Ya sabía que Gojo debía desaparecer de la historia, o Jujutsu Kaisen terminaría en 3 capítulos, pero nunca pensé que fuera así. A partir de aquí, sentí que muchos tomaron la misma perspectiva que vivieron hace algunos años, no sé, con el final de Death Note, por ejemplo. La gente genuinamente quería que si no fuera L, no sería nadie quien pudiera atrapar a Kira. Y al final, les quedó sabiendo a poco. Por supuesto, a partir de aquí vinieron tantas peleas sin sentido que realmente solo desesperaban a todos. Recuerdo cómo nadie confiaba, por ejemplo, en Kuka Suave, y luego sí lo apoyaron. Y luego nos burlamos porque no pudo hacer nada. Todo en este manga empezó a saber a poco luego de eso, porque Gege decidió el camino de esta es mi obra y yo hago lo que quiero. Y yo no soy quien realmente para decirle qué hacer en su obra. Eso es verdad. Pero de repente por fin le dan un power up a Itadori y todos enloquecemos y sale una noticia que nos dejó a todos fríos. Solo quedan 5 capítulos para que se termine.
Todo el manga se tomó su tiempo para crearnos un mundo tan lleno de lore que decir que en 5 capítulos todo terminaría sabía demasiado poco. Estuvimos viendo cómo Kenjaku se convertía en uno de los villanos más densos. Fue incluso capaz de hacer un plan para atrapar a Gojo, algo que se creía imposible. ¿Y saben cómo termina? ¡No! ¡No! Parece que Gege estaba muy cansado de todo. Y no puedo culparlo. Muchos aquí fuimos parte del Vas a caer Gege. Y una semana también fuimos parte del Mejórate Gege. Pero las condiciones en las que debería estar Gege no debieron ser las mejores. Y el fandom de Jujutsu Kaisen es pesado. Mueve muchas pasiones. Sobre todo porque fue lo más vendido de mucho tiempo y es considerado uno de los animes más conocidos actualmente. ¿Se imaginan todo esto para alguien que solo ha hecho 3 one-shots y que ni siquiera tuvieron relevancia? No lo hemos pensado tanto. Era algo relativamente predecible. Él lleva 6 años haciendo Jujutsu Kaisen y aproximadamente 10 años desde su primera publicación. Y esto no lo justifica, pero démosle una vuelta a algunos casos con finales relativamente buenos. Vean el caso de Fujimoto. Antes de haber escrito Chainsaw Man, había escrito 3 mangas que fueron muy bien recibidos, siendo uno de ellos el mitiquísimo Fire Punch. Fujimoto sabía qué era lo que quería explorar, y ya podemos decir que no siempre le sale tan bien, pero tiene un sentido un poco más claro en sus obras. Tiene una visión de autor. O bueno, vámonos por el lado del género más clásico. Akira Toriyama antes de Dragon Ball tuvo 3 obras, que no sean lo más grande recibido, pero oye, Dr. Slump ya era conocido. Eso unido a su arte característico fue capaz de hacer que sus personajes y mundos fueran llamativos, además de tener un poco más claro lo que quería. Por supuesto hasta que llegó Dragon Ball GT y Super, pero pues esos ya deberían ser tratados en un video aparte. Y sí, sé que las comparaciones son horribles, pero realmente lo que quiero decir es que quizás Gege no supo sobrellevar todo lo que tenía. ¿Y quién podría culparlo? Realmente creo que sería bastante difícil explicarle que su anime y manga tendría tanta repercusión. Y es que decir que Gege no sabía escribir sería mentir. Vean lo bien que está construido el pasado de Geto y Gojo. Es algo digno de revisitarlo más de una vez. Incluso si fuera una miniserie yo creo que sería perfecta. Y no he hablado mucho del arco de Shibuya, porque ya todo se ha dicho. Pero debo confesarles que hace unos meses, en uno de mis peores momentos de mi vida, ver salir a Itadori darse alientos con un aplauso después de haber vivido lo peor de su vida, es algo que me ayudó mucho. Por un par de meses cuando sentía que la vida me superaba, respiraba hondo, hacía lo mismo y seguía con mi vida. Jujutsu Kaisen es más que su arco final. Es un largo viaje y sí, es triste que su final supiera poco. Fueron páginas tras páginas intentando explicar por qué pasaron las cosas y por qué todo debería ser así, aunque no se mostraron ni siquiera en las viñetas, o no se había mencionado hasta el momento. Pero luego llegó el último capítulo. Los spoilers llegaron bastante tarde, casi un día después, y solo llegaron 6 páginas. La decepción fue absoluta. Pero cuando llegó el capítulo entero, te das cuenta que no fue tan malo. Es un capítulo bonito. Los hechiceros que hacían las cosas de otras formas ya no estarán. Todo parece que va a ir bien. Nuestro muchacho por fin pudo ser feliz. Volvió a ser la persona estúpida y feliz que era antes. Porque eso es un shonen. Superar de una u otra forma todo lo malo que pasa. No ser un profesor por 7 años mientras se acordaba que en algún momento exististe para darte una armadura que pudieron darte en cualquier momento, para que no te quedaras atrás, por ejemplo. Pero bueno, no estamos hablando de este manga, ¿o sí? Gege. Fuiste injusto con tus personajes. Fuiste novio de Sukuna. Explicar tus técnicas requería un capítulo entero. Odiaste a Gojo porque nosotros lo amábamos. Nos pusiste trampitas en los capítulos finales para burlarte de nosotros y decirnos que fuimos estúpidos todo el tiempo esperando que lo revivieran. Te olvidaste de tramas enteras. No le quisiste dar ni un poquito de amor a Itadori hasta el final. Desviviste a todos los personajes que yo quería. Eras muy inconsistente. Rompiste internet y el metro de Chile. Y aún así, ahí va uno de los mejores shonens que he tenido la suerte de ver o leer. Ojalá en una próxima oportunidad tengas más libertad y puedas abrirte a temáticas que te gusten más. Quizás un seinen podría ser buena idea. Gracias, Gato Cíclope, por 6 años de diversión, emoción, llanto, sufrimiento y espera. Así que al final del día, Jujutsu Kaisen no es perfecto, pero ¿qué importa? Si te emocionaste, si gritaste o si lloraste con la muerte de Gojo,
aunque siga vivo en nuestros corazones, entonces cumplió su misión. Y ahora, ¿qué esperas para seguir disfrutando del mundo de las maldiciones? Nos vemos en la próxima batalla.